¿Qué tal? Es un gusto saludarle en este su programa Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Si usted nos sigue a través de la señal internacional por el canal 31.2 de Los Ángeles, California, desde aquí Guadalajara, Jalisco, México, reciba un cordial y afectuoso saludo. Mire, gran revuelo se ha ocasionado desde hace 1 o 2 semanas, cuando mucho, que fue nombrado el nuevo titular de la CONADE, en sustitución del medallista olímpico Jesús Mena. Nos referimos a Alfredo Castillo Cervantes. Don Alfredo Castillo Cervantes, insistimos, fue nombrado el 16 de abril como nuevo titular de la CONADE. ¿Quién es? Bueno, pues entre sus cargos que ha desempeñado, se destaca por ser director de la Procuraduría Mexiquense del Consumidor, la Profeco, y también, bueno, uno de sus principales cargos, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral del estado de Michoacán. Totalmente un área fuera del deporte, y esto ha ocasionado muchísimas críticas. Mire, toda la prensa en el país se le ha ido a la yugular, incluyendo la prensa deportiva, que me atrevo a decir, no lo conocemos. La verdad es que no lo conocemos, es otra área muy diferente, y todo lo que se ha estado manejando es a base de la prensa de información general, que cubren estas fuentes que ya le dije de los cargos que él ha ostentado, y por ende me atrevo a asegurarle que no lo conocemos. La prensa deportiva en el país no conoce a Alfredo Castillo Cervantes. Bueno, malo, eso es lo que trataremos nosotros de ir pues deshebrando, si se puede decir así, tratar de dilucidar qué tan bueno puede ser que llegue un personaje totalmente desligado del deporte, porque dice que sí conoce el deporte. Muchos mexicanos conocen del deporte, pero no significa que sea un experto que pueda dar buenos resultados. Dicen que él practicó el pádel, un deporte que no tendrá en nuestro país más de 20 años, me atrevo a decir. Sin embargo, bueno, ha practicado una disciplina. ¿En qué ámbito? Dicen que a nivel nacional. Yo me atrevo a decir y asegurar que no llegó ni siquiera a un campeonato nacional. Eso es lo que yo digo, porque no hay donde podamos verificar si llegó o no. Bien, tantas incógnitas, que es un tema muy importante y trascendente, no solo en el país, sino en cada uno de los estados, máxime que se da a una semana de arrancar lo que es la Olimpiada Nacional. Para hablar de este tema, tengo la alegría de presentar y dar la bienvenida a su casa al licenciado Saúl Joaquín Figueroa, quien es la voz del deporte, el Premio Jalisco del Deporte 2013-2014, y un extraordinario dirigente y deportista, esto en el atletismo. Licenciado, bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Sergio, muchas gracias, muy bien. ¿Sorprendido con esta nominación? Pues ya sí. parece de los Óscares. Pues ciertamente sí es una sorpresa tener a Alfredo Castillo al frente de la Comisión Nacional del Deporte. Vamos a analizarlo. Déjame darle la bienvenida a mi compañero Jesús Sánchez. Jesús, ¿cómo estás? Como siempre, un placer, Sergio, amigos de Minuto 44. Creo que sorprende más el tema de Alfredo Castillo, porque veníamos acostumbrados a que al frente de la CONADE normalmente se tenía a un exdeportista, o por lo menos a un deportista destacado. Ahora creo que es lo que cuestionan muchas de las personas, que no quiere decir que esté bien, pero extraña por esa situación, por el tema de los antecedentes que se tienen como directivos de la CONADE, y ahora llega Alfredo Castillo. Llega se puede decir para muchos, un desconocido o un no desconocido en compenetrado, la materia, ¿no?, en el deporte. ¿Esto es bueno o es malo, licenciado Saúl? Bueno, Sergio, yo creo que de alguna manera tenemos que otorgar, digamos, el beneficio de la duda a una persona que acaba de llegar a un cargo de la relevancia de la Comisión Nacional del Deporte. El antecedente de Alfredo Castillo nos dice que debe ser una persona con capacidades elevadas para afrontar retos de esa magnitud, elevados. Sin embargo, yo creo que de alguna manera siempre es pertinente conocer el ambiente, el medio al que uno se va a incorporar por ese tipo de actividades. Yo diría, y citaré a Cajigal, un pensador español, que decía que el deporte era tan importante que no tendríamos que dejárselo en las manos a los deportistas. Es decir, que es tanta la relevancia que ha generado el deporte por la actividad y las tareas que por sí misma genera,
que no es el agente del mismo ámbito deportivo la que deba de dirigir. En ese sentido pudiéramos decir, bueno, está acorde con ese tipo de pensamiento, pero también soy un convencido de que la gente que se incorpore a las diferentes áreas del quehacer en sus diferentes connotaciones tiene por necesidad que tener un conocimiento mínimo del área o del ambiente al que se accede. Y en este sentido, bueno, pues no tenemos mucho de Alfredo Castillo. Digo, claro, no se muestra en su currícula una actividad relevante, importante. Sin embargo, no por eso, pues no quiere decir que no vaya a ser bueno. Tiene capacidad para, digamos, retos importantes y elevados. Jesús. Sí, viene un año complicado para Alfredo Castillo. Recordemos que toma esta dirección de la CONADE en un evento fundamental. Vamos primero por partes, Jesús. Es la llegada, está el cuestionamiento. ¿Es bueno o es malo que llegue una persona que no tenga ese conocimiento? Puede ser bueno de acuerdo a los planes que traiga Alfredo Castillo, que sin conocerlo puede tener buenas ideas y sobre todo plasmarlas de forma adecuada, porque recordemos que sí, Jesús Mena, alguien que conocía el deporte y que tenía los conocimientos necesarios, pues no hizo gran cosa por el deporte cuando estuvo en su cargo. Así es que hay que dejarle por lo menos el beneficio de la duda a Alfredo Castillo, pero viene una competencia importante en la que ahí se podrá ver. Ya lo estaremos comentando. Ya lo estaremos comentando. Porque ya es entrar a estar juzgando en cuestión de resultados cuando apenas está llegando. Entonces, vamos con calma. Ahorita es el análisis realmente. Y aquí coinciden ustedes dos en algo muy importante. Nadie le ha dado el beneficio de la duda a una persona que llega y ya lo están acribillando. Y lo vemos en los medios de comunicación. Y aquí hay una pregunta, señores. Dicen, bueno, con antecedentes. Señores, don Mario Vázquez Raña, ¿qué deporte practicó? Bueno, en los años 70 precisamente una de las críticas que se hacía a don Mario Vázquez Raña cuando entró a la presidencia del Comité Olímpico Mexicano allá por los años, al principio de los años 70, fue precisamente que, bueno, pues no se le conocía mucho en el mundo deportivo. Él tenía el antecedente de tiro, era el deporte. No, era Olegario, su hermano. Bueno, ciertamente, y fue inclusive campeón mundial, Olegario. Medallista, sí, ¿no? Así es. Y Mario Vázquez, bueno, se decía que tenía, bueno, pues algunas cuestiones, pues, de esa disciplina deportiva. Sin embargo, yo reitero lo que bien planteas. Bueno, ¿y la experiencia cuál era? Pues ciertamente no se le podía catalogar como una persona de grandes experiencias deportivas. Y fue una de las críticas cuando Mario Vázquez llegó a la presidencia del Comité Olímpico Mexicano. Que al paso del tiempo dejó beneficios, pero también perjuicios, y eso ya se está viendo y se está manifestando lamentablemente después. Llegó a ser un cacique en el deporte a nivel nacional. Él decía, tan es así que quién fue el que puso a Jesús Mena, el último titular del fue precisamente él, ¿no? Entonces, ni muy, ni tan, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que de alguna manera Alfredo Castillo sí llega con esa desventaja, ¿no? En el hecho de que no lo conocemos y sin embargo yo les digo también, Jesús Mena, ya lo decías Jesús Sánchez, bueno, clavadista. Vámonos a la historia. Yo voy a hacer un parteaguas en este sentido, quitando a Raúl González, a partir de Raúl González, que fue el primer director de CONADE, porque es un caso especial, creo que es el nacimiento de la CONADE, ¿sí? Empieza toda una reestructura. De ahí en adelante han venido deportistas, Ibar Cisniega, después de Raúl González, que hoy, discúlpenme, pero es uno de los chapulines que está viviendo del deporte. Tan es así que en cuanto muere don Mario Vázquez Raña, él que está como vicepresidente y se postula como presidente o se queda como presidente interino y contendió para la ODEPA. Y además estuvo en Panamericanos y en fin, pero qué beneficio ha dejado el deporte. Y de ahí nos vamos Carlos Hermosillo, aquí hay Nelson Vargas, señores. Gente que ha estado en el deporte y que no ha podido, Saúl. Bueno, ahí cabría, Sergio, hacer una buena analogía que a veces la gente no alcanza a percibir, bueno, la naturaleza de las acciones que se hacen a veces en el deporte, considerando a los deportistas. Mire, una buena analogía es esta. Una persona que recibe todos los servicios, por ejemplo, de cardiología, es recipiendario exclusivamente de todos los servicios que la organización médica le otorga.
y ya recibió quizás 5 operaciones y de alguna manera pues el señor o la señora, bueno, ya tiene una situación de mucha experiencia en los hospitales y las cuestiones de cardiología quizás las conozca de alguna manera y no por eso quiere decir que va a ser el director de cardiología. Claro. Bien, les quiero decir que en el mundo deportivo, cuando uno es deportista, realmente uno se dedica a entrenar y a competir. La organización deportiva le proporciona a uno todos los elementos, las herramientas para que uno entrene bien y compita mejor. Entrenadores, fisiólogos, metodólogos, todo lo que hay disponible se le proporciona al deportista. Y eso no quiere decir que el deportista sepa de la organización del deporte. Lo más importante creo que va a ser para este caso de Alfredo Castillo, como un deportista o como cualquier persona que esté involucrada en el deporte, el tema de la adaptación, el que se pueda adaptar rápidamente a todas las circunstancias que están en torno a la CONADE para que pueda hacer bien las cosas, pensando en lo que se pueda presentar en un futuro para el deporte, que ya viene por una crisis después de los resultados y de lo que se presentó por parte de Jesús Mena, tiene un gran... ¿Cuáles resultados? De lo que no se presentó por parte de Jesús Mena. Sobre todo hay que checar muy bien el tema de Alfredo Castillo en el corto plazo para ver qué es lo que se pueda presentar por parte de este dirigente. Es que estamos haciendo el análisis. Aquí Saúl decía algo muy importante. Para abastecer herramientas no necesitas ser deportista y él viene a abastecer herramientas al deporte y a los deportistas. Y no necesariamente tiene que ser un deportista. Yo no creo que se tenga que ser campeón mundial para decirte, aquí hay una pista, aquí hay recursos, aquí hay esto. Es la administración. Entonces creo que aquí en ese sentido sí se le está quitando esa oportunidad porque de alguna manera, si no ha dado buenos resultados en su administración en los cargos anteriores, eso les aseguro que ni nosotros, la prensa deportiva, no lo conocemos. Vamos a seguir con este tema. Vamos a una pausa. Volvemos. Seguimos nosotros aquí debatiendo y decía el licenciado Saúl y Jesús en este sentido, y amigos que nos siguen en el minuto 44, que no necesariamente para aportar herramientas hay que ser un deportista, pero sí para aportar herramientas tenemos esa sensibilidad, conocimiento del ambiente, Jesús, que eso es lo que creo que no sabemos, o por lo menos pues se le tiene que dar un tiempo para demostrarlo si lo trae o no lo trae. Él dice que habla del deporte a nivel internacional. Bueno, pues muchos mexicanos hablamos de deporte internacional y no significa que tengamos esa sensibilidad. Ahora, a nivel internacional y en las diferentes organizaciones hemos visto a gente que ingresa a cualquier institución y que no conoce en torno a cualquier institución. Creo que va a ser fundamental también para Alfredo Castillo ver con qué gente se va a rodear. Equipos de trabajo. Con qué equipos de trabajo, para que ellos puedan por lo menos apoyarlo y puedan integrarlo en el plan y los conocimientos necesarios para tener un buen trabajo al frente de la CONADE y sobre todo considerar a gente que tuvo algún momento la capacidad para poder sacar las cosas a flote y que también lo sufrió. A ver, es que para ver el tema de lo que se pueda anticipando. presentar. Creo que hay que dejarlo, porque mira, simple y sencillamente, vamos diciendo, licenciado, conforme a ley, fue bien hecha la designación. Así es. El Ejecutivo Federal y lo establece la Ley General de Cultura Física en el capítulo 1 del sector público, sección primera de la Comisión Nacional de Cultura Física, artículo 17, dice, la administración de la CONADE estará a cargo de un órgano de gobierno denominado Junta Directiva de las estructuras administrativas que establezca en el estatuto orgánico correspondiente. Asimismo, tendrá un director designado por el titular ejecutivo federal. Así es que lo nombró el presidente, señores, ahí está. Ahí viene una junta directiva, que aquí se desprenden grandes cosas. Voy a hacer una pequeña pausa y voy a aclarar por qué quité a Raúl González, ¿sí? Nosotros decíamos, ¿hace cuánto nació la CONADE, licenciado Saúl? La CONADE nace en diciembre de 1988 y nace como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Y nace al frente, pone... Su primer presidente fue Raúl González y fue designado directamente por el presidente Salinas de Gortari. Y
¿Tú estuviste en qué cargo con él? Bueno, yo fui coordinador de delegaciones federales y después director general de atención a la juventud. Aquí esto es muy importante para quienes nos estén escuchando, porque tendrá 20 años, no sé, la cuenta rápida, no soy muy bueno en matemáticas, pero ¿qué quiere decir? Que fecha anterior no existía ningún organismo. La CONADE es reciente, uno de las más recientes. Y yo me atrevo a decir, y le decía a Jesús, no sé si lo compartas, que la CONADE a la hora que aparece como un organismo, como un parche. No tenía funciones, no estaba, y conforme a su aparición, fueron ustedes haciendo la reglamentación, Saúl, los objetivos, los reglamentos, ¿a qué estaban obligados? No, porque no existía, entonces existía nada más Comité Olímpico Mexicano, la ya desaparecida CODEME y creo el representante del Comité Olímpico Internacional, ¿no? Sí, bueno, había algunos antecedentes, Sergio, había existido el INDE, había existido la Subsecretaría del Deporte y otros organismos que de alguna manera habían intentado pues, promover la actividad deportiva independientemente de los ya señalados por ti, que era la CODEME y el Comité Olímpico. Ya ahora desapareció la Dirección de Educación Física Federal y esa también era una instancia bastante importante para la promoción, sobre todo de las actividades infantiles y juveniles. Ahora la Olimpiada Nacional no es más que un refrito de los antiguos Juegos Infantiles y Juveniles que hacía la Confederación Deportiva Mexicana. Y yo pudiera decir, bueno, pues en esos participó uno, y no es más que lo que ahora le llaman Olimpiadas juveniles, ¿no? Las Olimpiadas Nacionales. ¿No? Pero es lo mismo, es un refrito de los antiguos Juegos Infantiles y Juveniles. Ahora, yo saco a colación porque cuando nace un nuevo organismo, pues lógicamente se tiene que hacer una estructura, todo un planteamiento a nivel, por eso yo les dije desde un principio, quito ese periodo porque es el nacimiento. ¿Y qué quiere decir? Que no tenía funciones y conforme ha pasado el tiempo, por eso leemos hoy lo que tú nos decías y que traías ahí, una de las funciones de la CONADE que hoy actualmente se le achaca, que es precisamente la masificación. ¿Sí? ¿Es correcto o no? Así es, rápidamente lo mencionamos. Sí. ¿Cómo aparece en la página principal de la CONADE la función que tiene la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como actualmente la conocemos? Es una institución del gobierno mexicano encargada de desarrollar e implementar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la población a las actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan el desarrollo social y humano. Es algo de lo que publica la CONADE como principal en su página de internet. Y que de alguna manera, ¿qué opinión te merece eso, Diego? Bueno, yo creo que eso significa que están en concordancia. Si te acuerdas, Sergio, se publicó el programa de la Comisión Nacional del Deporte, en el Diario Oficial de la Federación, en donde se le daba la tarea central ahora de masificar la práctica deportiva. Es decir, se hizo una planeación bastante bien hecha, creo yo, en donde, bueno, se dice que fue un despacho dirigido por algún extranjero, que fue el que dio las pautas pues, de la actividad deportiva nacional. Sin embargo, yo creo que lo que está manejando es acorde con eso. Ahora, el fenómeno deportivo es muy amplio. Ahí solamente están tocando 2 puntos, nada más, la masificación y el alto rendimiento. Pero tenemos que estar pensando en la educación físico-deportiva. Aquí nos vienen los juegos infantiles y juveniles, esos juegos escolares. Bueno, pues ese es producto de la actividad físico-deportiva en el sistema escolar. Luego está el deporte masivo o deporte para todos, que de alguna manera representa lo más excelso del deporte, en la práctica deportiva, porque ahí ciertamente no hay límite alguno, no hay frontera, no hay exclusión, sino un ejercicio de inclusión, de incorporación, de expresión física, psíquica, social, es decir, ahí pueden participar todos. De esa práctica masiva que es el deporte para todos, viene el ejercicio de detectar los mejores talentos, detectar aquellos que sobresalen, y ahí está el ejercicio de los buscadores, permanentemente detectando quiénes son los chiquillos, los jóvenes con esa característica, para profundizarlos en las cuestiones de orden técnico, pedagógico y sobre todo con cargas de trabajo adecuadas y pertinentes a la maduración psicomotriz, lo que le dará tarde o temprano la oportunidad de ser
un auténtico deportista de alto rendimiento. Y que cada etapa es importante, ¿no? Sobre todo, hay muy pocos o hay sus excepciones nada más en el que desde el primer paso se van hasta el 5, pero raramente se da esa clase de deportistas en México y ojalá se dieran todos, pero hay que respetar cada una de las etapas. Y Jesús, caeríamos, yo creo que ya lo hemos comentado con Sergio, caeríamos precisamente en el problema de lo que se dice sistema deportivo mexicano, mal llamado sistema, porque realmente no opera como sistema. Así como lo dices tú, de repente ya están brincando a los chiquillos a situaciones de cargas de trabajo bastante inadecuadas para su edad y su maduración. Y de ahí tantos chiquillos lesionados y fuera de la práctica deportiva, quemados. No, pues el asunto a veces es ganar medallas por ganar medallas. Pues. Aquí estamos comprobando algo que de alguna manera, a través de los años o por algunas circunstancias, se le ha dado el estigma o la característica a la CONADE del deporte de alto rendimiento, por mala razón. Entonces, hoy que llega el nuevo director, Alfredo Castillo Cervantes, ya empezamos a escuchar, ya salió en todos los medios la medalla, el número 1 en la obesidad infantil a nivel mundial. Señores, ojo, porque la ley no está descabellada y está estipulada, y yo les digo, en el artículo 17 decía precisamente que el titular es designado por el Ejecutivo Federal. Bien, pero habla un poquito antes en donde la administración de la CONADE estará a cargo de un órgano de gobierno denominado Junta Directiva, y en el artículo 18 dice: la Junta Directiva, a la que se refiere el artículo 17 o anterior, está integrada por representantes de cada una de las siguientes dependencias, señores. Primero, como número 1, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, la Procuraduría General de la República y, bueno, estos son los que conforman la Junta Directiva, que sería encabezada por el titular de la SEP. ¿Por qué le nombro esto? Al regreso de la pausa le vamos a desmenuzar qué tiene que ver cada una de estas secretarías o por qué las pusieron. Vamos a la pausa. Sí. Bien, decíamos esto de la derivación de la Junta Directiva y tú decías algo muy importante. ¿Por qué aparece la Secretaría de Educación Pública en primera instancia? Bueno, en primera instancia porque ustedes recordarán el origen de la Comisión Nacional de Deporte era precisamente como órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Cuando la transforman a organismo público descentralizado, naturalmente que queda sectorizado en el sector de educación. Por lo tanto, la secretaría que le da cobertura a ese organismo público descentralizado llamado CONADE se llama Secretaría de Educación Pública. Y de ahí deriva y le dan la facultad, Jesús, de que el presupuesto para el deporte a nivel nacional va por esta secretaría. Sí, así es. Y sobre todo hay que ver, y lo hemos platicado en reiteradas ocasiones, el conocimiento que tienen todas estas secretarías del tema deportivo, porque es una junta y obviamente si está estipulado en la ley, se requiere el conocimiento de todas estas secretarías, de los planes, de los proyectos que se tienen en el deporte, porque son los que en conjunto tienen la facultad. Vamos por la número 1. ¿Por qué no hay en muchas escuelas del país educación física como existía antes? ¿Por qué se quitó y por qué no se ha puesto? Bueno, yo creo, Sergio, y yo creo que tocas ciertamente un punto bastante sensible. Haber quitado los programas de educación física del sector educativo fue absolutamente un gran error. La consecuencia central aquí la tenemos: medalla de oro en obesos. Okay. Porque la cultura física se genera a partir de la educación física. Sin educación física como instrumento transmisor de la cultura física, no tendremos a la gente practicando el ejercicio físico. Claro. Natural. Ahora, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los dineros, ¿no? Así es, presupuestos asignados al ámbito educativo, pero particularmente al sector de deporte. De deporte, que lamentablemente lo vimos ahora que estábamos viendo las imágenes de Jesús Mena, dio 8 millones a la Asociación de Atletismo, que tiene un problema legal, que está en proceso legal, y les da 8 millones para trabajar y no se han comprobado.
Además, sumando que a las que ha dado no han comprobado. Señores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pide cuentas porque son los que están aportando el dinero. Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué tiene que ver aquí en el deporte? Bueno, ellos pueden de alguna manera, a través de su acción en el ámbito internacional, establecer los convenios deportivos en donde de alguna forma podamos establecer un intercambio técnico o un intercambio deportivo o la facilidad de que nuestros deportistas tengan el visado respectivo para salir a competir. Claro. Todo ese tipo de acciones son importantes para los ejercicios internacionales, pero fíjense, la más importante, el intercambio de saberes, de conocimiento, de tecnología deportiva de punta que de alguna manera pudiera beneficiar pues a nuestro país. O sea, ¿qué es lo que acabamos de vivir ayer? ¿No? Se firmó quién sabe qué convenio. O sea, por favor, ni siquiera está bien. Bueno, Secretaría de Gobernación, ¿por qué está aquí? O sea, de alguna manera, creo, a ver, licenciado, no sé si estoy en lo correcto, Secretaría de Gobernación, cuestión de orden. Sí, gobierno, gobernabilidad. Políticas. Sí, claro que sí, decisiones, es decir, estructuración para dar gobernabilidad al ejercicio deportivo. Ahora, recordemos, Sergio, que es la junta directiva. Entre todos ellos, de alguna manera, con la experiencia de cada uno de los integrantes, le da cohesión al ejercicio de la dirección deportiva. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pues lógicamente no es lo mismo construir una pista, ¿verdad? En un cerro, en una cuestión. Y luego Sergio dice el ideal olímpico, ¿no? Que es el olimpismo está vinculado, está apegado a la sustentabilidad y ese tipo de cuestiones ecológicas, acciones deportivas sí que favorecen la sustentabilidad de las comunidades. Que entonces, se debe reglamentar dónde se puede hacer, por ejemplo, en el Bosque de la Primavera, bueno, si está en condiciones y la garantía, ¿verdad? Y en ese sentido bien lo toca Sergio. Si fuera eso la aplicación del ideal olímpico, bueno, ¿qué hicieron entonces en la primavera, verdad? Sí. Es decir, bueno, trastocan cuando se les antojan las cosas, pues que y ponen de pretexto el deporte, ¿verdad? Claro, no, la justa a nivel internacional nos va a dejar. Señores, por favor, Secretaría de la Defensa Nacional, creo que aquí es un apartado que esta Secretaría siempre ha dignificado y ha tenido siempre buenos atletas. ¿Sí? No sé qué más aportación pudiera dar, pero creo que si planificando buenos programas pudieran dar mucha ayuda, en organización de eventos, no lo sé. Sí, ciertamente que sí, y ha colaborado mucho. Yo les quiero decir, me estoy acordando ahorita, cuando nosotros competíamos en los Juegos Infantiles y Juveniles de la Confederación Deportiva Mexicana, les quiero decir que el Ejército Mexicano era el que ayudaba a la organización de esos juegos, donde se participaba todas las disciplinas deportivas. Claro, los alimentos nos los preparaban los soldados, el orden, limpieza, seguridad en las villas correspondientes, era el ejército el que otorgaba todo eso. Fíjense nada más la colaboración que puede de alguna manera otorgar. Pero siempre y cuando haya planes. Bueno. Programas. Acuerdos, vínculos. O si esperan que la defensa, o sea, cada una de las secretarías presente su programa, señores, por favor, creo que no es su misión, pero sin embargo lo están contemplando en la ley, ¿sí? Secretaría de Marina, igual, ¿cuántos deportes acuáticos hay? Sobre todo creo que estas dos son fundamentales en el tema de un ámbito que ha estado en los últimos tiempos bastante en pugna para cada uno de los deportistas, el tema de la disciplina, que es fundamental, y hay muchos de estos deportistas que salen de la Marina y que salen también del tema de la defensa nacional, que no lo decimos nosotros, lo dicen los mismos entrenadores, son disciplinados y ojalá y en mucho tiempo se puedan generar más deportistas, sobre todo con esa disciplina, porque es un mérito impresionante, sobre todo el ser disciplinado en México, que es bastante complicado, no en todos, pero sí en algunos de los casos que se dan en el deporte. Son como ejemplos a seguir, bueno, esa disciplina que ellos tienen. Secretaría de Salud. Bueno, señores, aquí estamos hablando del número 1 de la obesidad, tenemos problemas arteriales, una sociedad que cada vez le cuesta más al país su salud y no echar mano de los programas o por lo menos proponer o juntar personal capacitado para hacer un buen programa que evite enfermedades en el país y bueno, además también les dan recursos y sin embargo, pues ahí está, Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, pues es un mecanismo que tiende a elevar la calidad de la vida de la gente.
En ese sentido, la población que recibiera a través del desarrollo social, las condiciones mínimas para la práctica deportiva, Sergio, estaríamos precisamente en la tesitura de desarrollo social. Es decir, vamos a elevar la calidad de vida de la gente en la medida en que se vayan incorporando la disposición de la práctica deportiva para la gente. ¿No entraría es aquí importante. el deporte sociedad, el deporte en Bueno, general? el deporte para todos. Para todos, sí, ¿no? Sergio, Creo que efectivamente, ahí ahí puede entrar, pero además la otra, acuérdate que el área de desarrollo social también hace la recuperación de unidades deportivas, de parques públicos, de instancias que a veces están un poquito desligadas del uso de la población misma. Pero en cuanto se recuperan los espacios y se incorporan algunas actividades de tipo deportivo, estamos precisamente incorporando las acciones del deporte al marco del desarrollo social. Y yo creo que esa es una razón sustentable para ese vínculo. Para ese vínculo. Sí. Aquí sí yo me pierdo y que apelo a tu conocimiento y experiencia, Procuraduría General de la República, licenciado, meterla aquí en la cuestión del deporte, no encuentro y no he encontrado yo. Bueno, digo, pues tiene una situación muy específica, que son situaciones de justicia, pero yo creo que no es ociosa la participación de la Procuraduría, en el sentido, bueno, pues de las aportaciones que puedan darle ya me cayó el 20, gracias. ¿Por qué? Porque entonces podemos conformar un comité de apelación disciplinario que juzgue en materia deportiva. ¿Estamos de acuerdo? Pudiera ser un programa. Aunque se enfoca mucho también al área jurisdiccional, ¿verdad? A las áreas de... Octavio se nos está infartando, dice que ya nos vayamos. Bueno, quisimos hacer esta explicación rápida en la medida de lo posible, porque aquí tiene un sentido el hecho, y todas estas secretarías, escúchelo bien, ¿sí? Son los jefes del nuevo titular, Alfredo Castillo Cervantes, y de los que han pasado. Sin embargo, estas secretarías le dejan la responsabilidad a solamente una persona. Por eso hoy en México tenemos el primer lugar en obesidad a nivel internacional. Vamos a una pausa, volvemos. Nosotros muy emocionados con esto. Señores, por conclusión de todo esto que veníamos hablando, ¿sí? No solamente Jesús Mena es culpable de su propio fracaso. No hay un responsable, es un responsable en conjunto. Hablando de proyectos, hablando de cuestiones que tienen que ver específicamente con el deporte, no solamente ese del trabajo del encargado, del dirigente de la CONADE, tiene que ver con esta junta que es la que por lo menos está atenta de lo que pasa en la CONADE y de los que muchos de los casos podemos meter un ejemplo, el tema del programa Ponte al 100, que no hubo resultados, no hubo prácticamente nada al final y que se invirtió mucho dinero para este proyecto, no es solamente de Jesús Mena, es un tema de la junta directiva, porque todos estuvieron al pendiente del programa, obviamente de los resultados que se pudieran generar, y es un fracaso en conjunto, no solamente de Jesús Mena. Del desarrollo, efectivamente, ¿no? Sí, cómo no. Es decir, todas las personas que integran la junta directiva necesariamente conocieron de ese tipo de programas, que no son más que ejercicios de política pública para intentar solucionar un grave problema, que en este caso es el de salud pública. Todos tuvieron conocimiento, la junta directiva, de este tipo de acciones. Y luego de repente seguramente que han de haber aprobado los programas y lo que decíamos, pues a la hora de la hora pues dejan solo a la CONADE y ese es un problema. Y no es a la CONADE, es al titular, porque déjenme decirle otra cosa, se fue Jesús Mena, pero todo el personal quedó ahí. Sí. O sea, no se fue toda la CONADE, ojo, porque ese es otro de los puntos muy importantes. El nuevo titular no llega y encuentra nueva disposición, nueva mentalidad, nuevos programas, nuevo personal, no, es el mismo vicio, los mismos errores, la misma apatía de algunos o muchos o pocos que están en la CONADE. Entonces, hay que batallar. Entonces, sí, hay que colgar al que sale, ¿sí? Pero aquí está claro. Bueno, lo bueno, vamos a empezar. Lo malo de la llegada, señores. Bueno, déjenme empezar si quieren decirle. Algo que yo veo es que no tiene programa de trabajo, no lo ha presentado. Y de la noche a la mañana, y la experiencia, Saúl, Jesús, y queremos compartirle la experiencia que nosotros tenemos, a la llegada de un funcionario, se tienen que traer proyectos, y los proyectos no se hacen en 8 días para poder cambiar
toda una gran Desde que anomalía. se le da la decisión o desde que se platica con él, por lo menos ya en tu cabeza tienes que traer ideas, tienes que traer iniciativas para ver qué puedes hacer en cualquier cargo de la vida, no solamente en un tema de directivo de la CONADE, sino en cualquier ámbito. Desde un momento en el que te otorgan un trabajo, por lo menos ya tienes que estar un paso adelante de lo que se pueda presentar. ¿Cuánto le llevó a Raúl y a ustedes planificar la propuesta que se le presentó en aquel entonces de la CONADE? No, realmente fueron años de ir perfeccionando las propuestas, las ideas que se tenían respecto de un esquema completo de deporte nacional. Aquí podremos tomar en consideración ya los planes publicados en el Diario Oficial de la Federación como instrumentos institucionalizados para quien sea el titular pueda tener cuando menos ese referente. Sí, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque son los estándares mínimos para la actuación al frente de un organismo como la CONADE. Hay que tener, como bien se dice, bueno, ya lo dijeron ustedes, algunos proyectos que de alguna manera representen para el organismo una oportunidad de desarrollo, de progreso. Saúl. Sí, esas son las bases ya institucionalizadas. Recuerden que el plan se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Bien, ya tiene una base, pero también viene otros elementos instrumentales que el titular tiene que aplicar para escalar el nivel de eficacia de la propia CONADE. Y la CONADE tiene una responsabilidad completa sobre todo el fenómeno deportivo, Las estructuras establecidas entre las instancias federales, las estatales, las municipales. ¿Quién va a hacer que la práctica masiva se ejecute? Con la propia Secretaría de Educación Pública, cuando la Secretaría tuvo el grave error de eliminar la Dirección General de Educación Física. Claro. Eso nos representa un retroceso bastante impresionante que ahorita estamos sufriendo los mexicanos, con la medalla de oro a la obesidad y sobrepeso a nivel internacional. Así es. Y que no es de un año. Ahora, hay otra. Eso se genera a través de los años, De repente apareció, no. Es la consecuencia de haber eliminado esa Dirección General de Educación Física, que era el instrumento que la propia Secretaría tenía al seno del sistema educativo para promover la cultura física, la práctica físico-deportiva, los juegos escolares que ahora están nuevamente en boga, los vuelven a promover. Sí, pero eso no es suficiente. Ya lo hemos dicho aquí, Sergio, es pertinente un número de horas necesarias para que la práctica físico-deportiva vaya más allá de la media hora o de la hora a la semana. No, y me da risa porque dices tú, juegos escolares, sí, y vemos escuelas que no tienen ni siquiera espacios para poder hacer recreación, ya no digamos educación física, ¿no? Entonces digo, en ese sentido es triste. Bueno, otra de las cosas que yo veo, cuestiones en contra, es improvisaciones, se sigue improvisando, llega con una improvisación, juntarse con las federaciones que, escúchenlo bien, deportista. Para mí ahorita el ámbito de las federaciones es como un avispero. Muchos presidentes de federación ya están picando para ver qué sacan, otros pican para hacerse notar y otros nomás están haciendo ruido para hacerse presentes. Esa es nuestra realidad que estamos viendo ahorita. Sí, efectivamente. Ahora, yo creo que en ese momento tenemos que entender que el deporte no solamente es un ejercicio de buena voluntad, no es un ejercicio de hacer un catálogo de buenas intenciones. El deporte en estos momentos es ciencia, Trabajo. Mucho conocimiento. Trabajo, conocimiento de fondo, profundo. Sí, para eso está la Secretaría de Relaciones Exteriores, para traer programas de Rusia, ¿no? Digo, bueno, ya no tarda, ahora nuestra nueva administración del CODE en el Estado va a traer programas de última talla, ¿no? Y entonces, Sergio, caemos en el punto precisamente de la improvisación. Cuando la gente no tiene conocimiento de fondo del área a la que se va metiendo, pues se cae precisamente en esa gran dificultad. No se conoce a ciencia cierta la tendencia que hay que darle o el enfoque que hay que darle a los escasos recursos que se tienen, como en este caso del deporte. Son escasos, Sí. No sobra, siempre nos hace falta algo.
Digo, yo quiero algo ver malo más que tú veas. En este tema yo quiero verlo, lo platicaba hace un par de días Alfredo Castillo, en el tema de darle la oportunidad a todos los deportes. Digo, yo quiero ver si realmente se le va a dar a todos los deportes, porque deporte no solamente hablamos del deporte de alto rendimiento, hablamos del deporte adaptado, hablamos también de otra clase de deportes, como los deportes que se tienen en las diferentes deportes autóctonos, que son ámbitos que se han dejado en el olvido en los últimos años. Yo quiero ver si realmente se va a aportar a todos los deportes. Pues vamos a tener que esperar a ver si es cierto, porque bueno, vamos a una pausa y volvemos. Sí, no. Pues... Bien, señores, bueno, ¿hay algo más que quieran o nos vamos a lo bueno que podemos percibir con la llegada del nuevo titular, que es Alfredo Castillo Cervantes? Bueno, yo creo, Sergio, que lo bueno es que entra desligado de las antiguas estructuras del deporte nacional. O sea, llega liberado y tiene, por lo tanto, la oportunidad de incorporar elementos que efectivamente le puedan aportar al deporte nacional, situaciones que le permitan escalar la efectividad del organismo. Esa es la parte buena. Mala, bueno, quedamos en bueno ahorita. ¿No tienes algo malo? Bueno, de una vez. Sí, no, claro que sí, Sergio, digo, porque al final de cuentas lo mínimo que podemos apreciar, esas son las dos dimensiones básicas, ¿no? La parte mala es el desconocimiento, la desproporción que tiene respecto del ambiente deportivo nacional e internacional. Eso tiene características muy peculiares, lo que le va a dar tentación a volver a incorporar a las viejas estructuras del deporte nacional y vuelven los mismos vicios en el deporte. Es decir, hay 30 y tantos años prácticamente haciendo lo mismo. Claro, porque eso ya se está hablando, ¿no? Ya es una de las declaraciones. Así es, con una pequeña etapa de excepción que fue la etapa de Raúl González. Fuera de eso, prácticamente lo mismo. Creo que es un tema fundamental. De que se pueda presentar algo bueno o malo dependerá de los objetivos y de las ideas que se tenga. Pero creo que por lo menos el no tener el conocimiento al 100% del deporte, pueden venir ideas nuevas, que eso puede ser benéfico para el deporte o puede ser también, los puede perjudicar hasta cierto punto. Dependerá mucho, insisto, del tema de la adaptación que tenga a todos los conceptos que ya se tienen mediante deporte para ver que de eso pueda hacer ideas nuevas que puedan beneficiarle al mismo deporte. ¿Algo bueno que quieras que tú veas? Creo que los conceptos nuevos, o sea, la ideología nueva. Algo malo que se quede ahí, ¿no? Pues yo me quedo nada más con el tema malo, que ya lo comentamos, el tema de los antecedentes que trae Alfredo Castillo, pero no están en torno al tema de... Miren, para saber si es cierto que no trae compadrazgos, hay elementos y los voy a poner en la mesa. Hay un señor que se llama Felipe de Jesús Muñoz Campa, que el señor, le pese a quien le pese, ha sido un vividor del deporte y se ha aprovechado del deporte, ha quedado a deber. Es uno de los que más en la actualidad lleva fungiendo como de puestos de públicos, como diputado, hoy actualmente es diputado. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, fue uno de los causantes que por él se promovió y con la complacencia de Jesús Mena acabaron con 81 años de trayectoria, vicios y usted lo que quiera de la CODEME, pero que hoy en día trae a todas las federaciones en México sin rumbo y sin pie, sin cabeza. No saben, todo el mundo nomás buscando y centaviando, porque esa es la verdad. Buscan los apoyos, pero no dan resultados. Y el señor, fíjese, fue presidente de la Confederación Deportiva Mexicana de 1995 al 2001. En esa época sí funcionó, ¿verdad? En esa época no había problemas. Tuvo que esperar. Señores, se comprueba que es una venganza contra el teniente coronel para ver en contubernio con el ya fallecido Mario Vázquez Raña. En fin, todo ese tipo. Otro caso, a ver si es cierto, Ana Gabriela Guevara, senadora, que hasta hoy ha quedado en deuda con el deporte del atletismo, porque no ha hecho nada por el atletismo, que no le dieron ninguna comisión relacionada con el deporte. Hoy, señores, podemos entender lo mismo que se queja el ambiente del deporte, se queja también el ambiente de la política. ¿A qué vienen? Si no es su ramo, y que hay lo gente mismo, de la misma y que no han dado. Que se ha preocupado más por el deporte mismo que por los mismos atletas o los deportistas que en algún momento están en la política. Y eso es preocupante porque ellos lo padecieron
y ellos estuvieron presentes ahí pidiendo el apoyo y ahora no pueden brindarlo. Y que nosotros lo dijimos aquí de Jesús Mena, qué triste que lo que vivió nunca se amarró a su esencia de lo que sufrió, de lo que le hicieron cuando era deportista y llegó a la CONADE, todo bien, ¿no? O sea, no, señores, creo que quedó a deber. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Yo creo que sí, efectivamente. O como los toreros, ole. No. Yo creo que hay que afrontar la situación de la realidad del deporte nacional. Ni hemos masificado el deporte, no es cierto que tengamos una masa practicante, una gran cantidad de población en el ejercicio físico deportivo, ni el sistema educativo ha involucrado al educando a los esquemas de maduración psicomotriz y por lo tanto le ha incorporado contenidos educativos para la modificación de cultura, pero tampoco somos los mejores competidores de antes. Les quiero decir que a la mejor participación de una delegación mexicana en Juegos Olímpicos fue en el año de 1968, en donde se obtuvieron 9 medallas. 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Esa es la mejor, ¿eh? En Panamericanos fue en 1995. ¿Cuántos años estamos hablando de la participación de México en esta justa continental? Bueno, señores, vámonos a la pausa, rápidamente volvemos. Minuto 44, la verdadera cara del deporte. Señores, el tiempo es cruel y nos queda muy poco tiempo. Es justo, correcto que se tome como parámetro para calificar a una persona como es Alfredo Castillo Cervantes, nuevo titular de la CONADE, su rendimiento, su desempeño. Los Panamericanos, Jesús. Para mí sí, digo, a pesar del poco tiempo que tiene para trabajar, ya sabe de las responsabilidades que tomó al ser parte ya de la CONADE, al estar al frente como dirigente. Es una de las competencias más importantes o la más importante que tendrá la delegación mexicana en este año y para mí sí es una responsabilidad de Alfredo Castillo si no se llega a tener un buen resultado, obviamente en colaboración con Jesús Mena, pero para mí es culpa de Alfredo Castillo si no se llega a tener y a cumplir los objetivos en esta justa continental. Qué drástico, señor, pero bueno, adelante. Bueno, yo percibo en parte, pues sí, es una responsabilidad de los Juegos Panamericanos, pero recordemos que son un periodo de 4 años, de manera que los previos de alguna manera debieron de haber incorporado elementos de preparación para un resultado en este Panamericano. Una más, bueno, que la presencia de Alfredo Castillo representa la voluntad de hacer mejor las cosas, es decir, se consideró que la actuación de la anterior administración pues no era la más adecuada y este ejercicio de incorporar a Alfredo Castillo pues no tiende más que con la idea de mejorar los servicios deportivos, pero no solamente los de la alta competencia, sino también aquellos que proporcionan salud y desarrollo a la gente en general. Bueno, yo considero muy drástico que se le pueda juzgar con los resultados de los Panamericanos. A quien sí se le va a juzgar con esos resultados va a ser a todo el equipo de la CONADE. Señores, nos tenemos que ir. Gracias, licenciado. Al contrario, Sergio, muchas gracias. Jesús, gracias. Gracias, buen fin de semana. Bien, señores, a ustedes gracias. Nos vemos la semana que entra. Y toda coincidencia o similitud a nivel estatal es pura coincidencia del esquema nacional. Gracias, buenas noches.